Hola, una vez más con ustedes, en esta ocasión para tocar un tema también de moda, pero esta vez de carácter político, el tema de las herencias, que sin pensarlo, de forma inesperada, se terminó convirtiendo en el motor de un movimiento ciudadano que ha llevado a cientos y cientos de ecuatorianos a las calles en los últimos días en diferentes ciudades del país para protestar en contra de las políticas del presidente Correa. Y que además logró un hecho insólito, cuando hace 2 días logró que por primera vez en los 8 años de este gobierno se volviera tendencia en Twitter la etiqueta "Fuera Correa Fuera". Algo espectacular, máximo, si se considera que hasta ahora este gobierno se había acostumbrado a ganar todas sus batallas mediáticas a todo nivel y contra todo el mundo. Por ende, que una etiqueta tan dura, tan directa, tan cruda, se volviera tendencia es algo a tener en cuenta. Vamos al tema de las herencias. Por un lado, la oposición intentando convencer a la clase media, que está asustada, de que aquello por lo que ha trabajado toda su vida y que pensaba dejarle a su descendencia, se lo va a quitar el Estado, o al menos en un amplio porcentaje. Y de su lado, pues el gobierno intenta convencer a los ecuatorianos de que no es así. Entre mucha información que se está difundiendo a propósito del tema, el gobierno ha diseñado una herramienta a través del sistema de rentas internas. Se trata de una calculadora virtual que le permite a usted, a mí y a cualquier ciudadano calcular lo que le correspondería pagar en el caso de una eventual herencia. Yo he hecho 3 cálculos diferentes para ejemplarizar. Según esta calculadora virtual, con un patrimonio de 10 millones de dólares, una vivienda de 200.000 dólares y 5 herederos, el tributo a pagar sería de 319.475 dólares por cada heredero. Es decir, la suma ascendería, sumado lo de los 5 herederos, alrededor de $1,5 millones de dólares, equivalente al 31.95% del tributo. En otro ejemplo, con un patrimonio mucho menor, de solo 200.000 dólares, sin vivienda y con un solo heredero, el tributo a pagar sería de 3.075 dólares, equivalente al 3.08%. Y con el mismo patrimonio de 200.000 dólares, pero con una vivienda de 70.000 y 4 herederos, no se pagaría ningún impuesto, es decir, el tributo sería 0, según esta calculadora virtual. Yo ahí tengo que decir que no puedo saber si estos datos son fidedignos, se apegan a lo real o por el contrario se trata de una herramienta diseñada solamente al calor de la necesidad del momento para aplacar las críticas. Pero en todo caso esas son las cifras que salen de la herramienta oficial que ha puesto el gobierno a disposición de todos los ecuatorianos. Traigo otros datos que me he encontrado en una publicación de un buen amigo, que la tomo como referencia porque se trata de un amigo que trabaja en un ministerio y en un ministerio muy importante. Además de que es información que la está manejando el mismo presidente de la República, a mí me hace pensar que es información que se está circulando en los ministerios y que se está enviando a difundir a los empleados públicos. Dice, entre otras cosas, que solo 3 de cada 1.000 ecuatorianos reciben una herencia al año, que solo 3 de cada 100.000 ecuatorianos recibe una herencia mayor a 50.000 dólares, y que apenas el 0.05% de personas que reciben alguna herencia reciben un valor mayor a los 500.000 dólares. Además de que, del universo de potenciales herederos del Ecuador, apenas el 0.03% está en el último tramo que paga los impuestos más altos. Como ven, todos son porcentajes muy bajos, insignificantes prácticamente. Pero en la parte final, intentando descartar que se trate de una medida recaudatoria, se dice que lo que se recauda por este tributo no supera los 10 millones de dólares anuales. Cifra minúscula, dice, si se la compara con los más de 34.000 millones del presupuesto del Estado. Y con estos datos salidos del propio gobierno, cifras todas insignificantes, todos porcentajes muy bajos, nos damos cuenta de que realmente el impacto de esta medida, según lo que dice el mismo gobierno, en la economía del país sería mínima. Y por ende, su impacto para empezar siquiera a redistribuir la riqueza tampoco sería mayormente importante. Entonces la pregunta, con eso establecido, ya no iría para la oposición ni para los sectores que están criticando la propuesta del impuesto a las herencias, sino para el mismo gobierno, que fue el que le cargó de un alto contenido político a esta propuesta, etiquetándola con redistribución de la riqueza. Aquello de hacer al rico menos rico y al pobre menos pobre, quitarle un poquito al rico para dárselo o redistribuirlo entre los pobres, volviéndolo político. Pero como vemos, no había necesidad y no hay justificación, según los mismos datos del gobierno, que está diciendo que el impacto de este impuesto es realmente bajo e insignificante en la economía y tampoco va a lograr redistribuir, ni siquiera empezar a redistribuir la riqueza y a acortar la brecha entre ricos y pobres en el país. La pregunta es, siendo así, ¿no es eso irresponsable? ¿No es eso insensato? Más allá de esas 2 preguntas, todos quisiéramos saber, siendo así, y si están conscientes, ¿por qué lo hicieron? Y la única respuesta probable es que se tratara de una estrategia para intentar capitalizar adhesiones en los sectores populares,
justamente en los más pobres, aquellos que no han podido tener un patrimonio, no porque sean pagos como muchos dicen, sino porque han vivido explotados, trabajando jornadas extenuantes, mal pagados, sin beneficios de ley, y por eso no han podido salir de la pobreza. Y por esa misma situación han crecido con animadversión y con resentimiento hacia las clases pudientes que los han explotado. Entonces, obviamente, con el discurso de hacer a los ricos menos ricos y a los pobres menos pobres, a esos sectores que ven con resentimiento a las clases pudientes, obviamente, este discurso de redistribuir la riqueza le cala muy hondo. Pero en este caso vemos que esta estrategia de haberlo sido así, al gobierno le salió mal. Y por el contrario terminó con ella exacerbando a una espantada clase media que se ha lanzado a las calles y que en el pasado ya nos ha demostrado que ha sido capaz de tumbar más de un presidente. Tanto así que los sectores políticos interesados ya han visto en esa clase media y en este momento la oportunidad de encontrar el oxígeno necesario para atizar un golpe de Estado que en el país ya está en marcha. Pero eso es algo de lo que vamos a hablar en una próxima oportunidad. Pero en todo caso queda claro que el mismo gobierno se ha hecho este flaco favor al alimentar a un sector que se va a convertir en combustible de ese golpe de Estado. Hasta la próxima.